Hola amigos, bienvenidos una vez más a ARC desde el Rincón. Soy Andrés Rincón y hoy quiero invitarlos a hacer un viaje en el tiempo. Un viaje a una época en la que no existían Spotify, YouTube ni los podcasts. Una época en la que descubrir una canción era todo un acontecimiento. En la que había que esperar pacientemente a que sonara en la radio para grabarla en un cassette. Y rezar para que el locutor no hablara encima del final de la canción. Si viviste los años 80 o 90, seguramente sabes de qué estoy hablando. Y si no los viviste, hoy quiero mostrarte por qué la radio tenía algo que hoy resulta difícil de explicar. Tenía magia. Creo que mi historia con la radio comenzó mucho antes de que yo siquiera imaginara trabajar frente a un micrófono. En mi casa, la radio simplemente hacía parte de la vida cotidiana. Mi papá siempre tenía una radiograbadora sobre la mesa de noche. Cada mañana sonaban las noticias antes de comenzar el día. Era casi un ritual. Cuando visitaba a mi abuelo paterno en Bogotá, encontraba otra gran radiograbadora ocupando un lugar importante en la sala del apartamento. Y en Cali, mi abuelo materno tenía un impresionante radio de 7 bandas. Cuando uno es niño, no entiende por qué esos aparatos llaman tanto la atención. Pero sin darse cuenta, esos sonidos empiezan a quedarse en la memoria. Uno de los regalos que más recuerdo de mi infancia llegó en diciembre. Mi hermana y yo recibimos cada uno una radiograbadora marca Kasuga. Hoy puede parecer un aparato sencillo, pero para nosotros era un universo completo. Escuchábamos música, grabábamos nuestra voz y por supuesto esperábamos que las emisoras pusieran nuestras canciones favoritas para grabarlas en cassettes. Eso sí, una vez más había que ser rápido con el botón de rec y esperar que el locutor no hablara justo cuando la canción iba terminando. Estoy seguro de que muchos de ustedes hicieron exactamente lo mismo. Algún tiempo después llegó otro regalo inolvidable, una radiograbadora Sony, también con radio de 7 bandas. Yo pasaba horas intentando captar emisoras de otros países. Cada nueva señal que aparecía era como descubrir otro mundo. Y en los años 80 ocurrió algo que todavía recuerdo con mucho cariño. Mi papá compró un equipo de sonido Sony FH7. ¡Qué maravilla de equipo! Tenía casetera autorreversible, tocadiscos, sintonizador digital y algunos años después le adaptamos un reproductor de discos compactos. Lo mejor de todo es que ese equipo todavía está en mi familia. Y cada vez que lo veo, inevitablemente me transporta a esa época. La radio no solo estaba en mi casa, también acompañó muchos momentos importantes de mi adolescencia. Cuando vivíamos en Quito, todas las tardes hacía las tareas del colegio escuchando JC Radio 107.3 FM La Bruja. ¡Qué buena emisora! Allí descubrí mucha música en español, en inglés, y conocí un género que terminaría marcando buena parte de mi vida musical, el ítalo disco. Además, llamaba constantemente para reportar sintonía, participaba en concursos, soñaba con ganar camisetas, stickers o cortesías para ir por un helado, y algunas veces sí ganaba. También escuchaba Radiovisión, otra emisora que dejó muy buenos recuerdos. A finales de los 80 llegamos a Cali y mi relación con la radio continuó exactamente igual. Mi radiograbadora estaba al lado de mi cama, muchas noches la dejaba encendida mientras dormía y todavía recuerdo esos momentos en los que uno se despertaba de madrugada y estaba sonando una canción espectacular. Era una sensación difícil de explicar. Las emisoras que más escuchaba eran Todelar Estéreo y Rumba Estéreo. Cada una tenía una personalidad propia y uno termina escuchando a los locutores y pensando que fueran amigos de toda la vida. Después llegó una emisora que cambió completamente mi forma de escuchar radio. Era Radioactiva. ¡Qué programación, qué energía, qué locutores! Recuerdo especialmente a Tuto Castro, Poncho Collazos y Fernando Palma. Y había un programa que era prácticamente una cita obligada. A que no me duermo. Lo presentaba Deisa Rayo y el nombre no podía ser más acertado porque realmente uno hacía el esfuerzo por quedarse despierto para escucharlo. En esa época ocurrió algo que jamás olvidé. La emisora llevó una cabina de cristal al centro comercial Cosmocentro.
Por primera vez pude ver cómo trabajaban los locutores, verlos hablar al micrófono, poner la música, coordinar todo. Para muchos era solo una cabina, para mí era como entrar detrás del escenario de un concierto, y creo que, sin saberlo, ese día empezó a nacer un sueño. En el último año del colegio ocurrió algo que terminó cambiando mi vida. Unas psicólogas que estaban haciendo unas pruebas vocacionales nos dejaron una tarea muy sencilla. Visiten un lugar donde les gustaría trabajar. Muchos pensaron en hospitales, otros en oficinas. Yo no tuve que pensarlo demasiado. Quería conocer una emisora de radio y esa decisión terminó cambiando muchas cosas. Después de aquella tarea del colegio ya no tenía dudas. Quería conocer una emisora por dentro. No sabía exactamente cómo funcionaba, no conocía a nadie, pero pensé, ¿qué es lo peor que puede pasar si llamo? Así que marqué el número de Radioactiva. Pregunté si existía la posibilidad de visitar la emisora y para mi sorpresa me dijeron que sí. Invité a mi primo Francisco Javier porque los dos éramos oyentes fieles de Radioactiva. Recuerdo perfectamente ese sábado. La emisora estaba ubicada en Jamundí. Yo imaginaba un edificio enorme, lleno de oficinas, pasillos, gente entrando y saliendo, pero cuando llegamos era simplemente una casa. Timbramos, nos abrieron la puerta y al entrar, la casa estaba prácticamente vacía. Pensé, ¿será que nos equivocamos de lugar? Pero al final del pasillo apareció un estudio amplio. Ahí estaba todo. Los micrófonos, la consola, los equipos, la música, incluso una pequeña gradería. Me quedé observándolo todo, cada rincón, cada detalle, y mientras recorría el estudio pensé, esto es exactamente lo que quiero hacer algún día. Todavía puedo recordar esa sensación. Lo curioso es que por esa misma época mi mejor amigo del colegio me decía algo que seguramente muchos pensarían. ¿Cómo vas a trabajar en radio si te da pena hablar en público? Y siendo sincero, tenía razón, era bastante tímido, pero la vida tiene un sentido del humor muy particular, porque años después terminaría hablando frente a un micrófono, enseñando en un salón de clases y hoy grabando este podcast. A veces los demás ven nuestras limitaciones, pero ninguno puede ver el camino que todavía nos falta por recorrer. Al terminar el colegio, viajé a Estados Unidos para estudiar inglés y curiosamente la radio volvió a aparecer en mi vida. Tenía una profesora llamada Sally. Ella sabía cuánto me gustaban las emisoras. Un día me dijo, conozco a alguien que trabaja en una estación de radio, ¿quieres conocerla? Imagínense mi respuesta, claro que sí. Así fue como junto a Sally y a mi amiga Grisel terminé visitando la emisora 94WYSP en Filadelfia. Todo era diferente. El edificio, la tecnología, los estudios, los equipos, me impresionó muchísimo. Aunque debo decir que el locutor que estaba al aire no fue precisamente el más amable. Pero eso no importaba. Yo estaba fascinado simplemente por estar allí. Otra emisora, otro país y la misma magia. Cuando regresé a Cali, seguía convencido de que quería dedicarme a la radio, así que empecé a hacer la pregunta que cambiaría mi futuro. ¿Qué debo estudiar para trabajar en radio? La respuesta era una sola, comunicación social. Y así comenzó una nueva etapa. Antes de entrar a la universidad, todavía intenté visitar otra emisora, esta vez Todelar Estéreo. Llamé al director, Álvaro José López Toro. Le dije que simplemente quería conocer la emisora. Muy amablemente respondió, claro, llámame después que ahora estoy ocupado. Lo llamé unos días más tarde, la respuesta fue exactamente la misma y volví a llamar. Hasta que en la tercera ocasión, ya un poco incómodo, me preguntó, ¿y vos quién sos? Le respondí, simplemente un oyente que quiere conocer la emisora. Y ahí terminó la conversación. Nunca pude conocer esa estación radial. Pero aprendí una lección. No todas las puertas se abren al primer intento y algunas simplemente nunca se abren. Poco tiempo después, ingresé a estudiar comunicación social en la Universidad Autónoma de Occidente y allí ocurrió uno de esos momentos que cambian una vida.
Conocí a un compañero llamado Felipe Cardona. Él realizaba un programa de rock en la emisora de la Universidad Javeriana. Yo era oyente de ese programa. Un día le pregunté cómo iba todo y me respondió algo que jamás imaginé escuchar: me voy a retirar. Luego hizo otra pregunta: ¿te gustaría quedarte con el programa? No tuve que pensarlo, mi respuesta fue inmediata: claro. Me pidió que fuera el siguiente miércoles para observar cómo hacía el programa. Llegué puntual, 1 hora antes, vi cómo organizaba la música, cómo preparaba los discos, cómo revisaba los tiempos. La semana siguiente hice exactamente lo mismo. Observé, escuché, aprendí. Y entonces llegó el día que jamás olvidaré. Llegué 1 hora antes, como siempre, pero Felipe no aparecía. Pasaban los minutos, 5, 10, 15, nada. Hasta que el director de la emisora, Rodolfo Gómez Concha, se acercó y me dijo con toda tranquilidad: Felipe no viene. Hizo una pequeña pausa, me miró y añadió: hazlo tú, ya sabes cómo se hace. Sentí un vacío en el estómago, no estaba preparado, o al menos eso creía. Empecé a escoger la música, a organizar los discos, a revisar el reloj una y otra vez. Faltaban apenas un par de minutos para las 6 de la tarde. El director pasó nuevamente y solo dijo: mucha suerte. Entonces se encendió la luz del estudio. El operador, John Castro, hizo la señal. El micrófono quedó abierto y pronuncié mis primeras palabras al aire. Ese fue mi primer programa de radio. Y aunque en ese momento no lo sabía, también fue el comienzo de una de las etapas más felices de mi vida. Hay momentos que uno jamás olvida: el primer día del colegio, el primer empleo, el primer viaje. Y si amas la radio, créeme, jamás olvidas la primera vez que una luz roja se enciende y dice al aire. Y sabes que tu voz precisamente está saliendo al aire. Después de ese primer programa ya no hubo marcha atrás. La radio terminó convirtiéndose en mi segunda casa. Con el tiempo invité a una compañera de la universidad, Mariluz Ágredo, que compartía conmigo el gusto por la música. Hicimos un gran equipo. Ya no era solamente presentar canciones, era investigar, preparar cada emisión, buscar buena música, pensar en los oyentes y disfrutar cada minuto frente al micrófono. Más adelante llegaron otros espacios: HJC 42 en tu idioma, clásicos discotequeros, estrellas en la noche. Y además tuve la oportunidad de desempeñarme como operador de radio en el turno de 6 de la tarde a 12 de la noche. Cada programa era diferente, cada uno me enseñaba algo nuevo, pero sobre todo, cada día confirmaba que había escogido el camino correcto. En diciembre de 1996 terminó una etapa muy importante. Los jesuitas decidieron dejar de apoyar la emisora y el proyecto llegó a su fin. Sentí nostalgia, pero también una enorme gratitud. Javeriana Estéreo fue mi escuela. Allí aprendí mucho más que técnica. Aprendí compañerismo, aprendí generosidad y descubrí algo que, lamentablemente, no siempre volvería a encontrar en otros lugares. Un ambiente donde el conocimiento se compartía con alegría, sin egos, sin competencia, simplemente con el deseo de hacer buena radio. Grandes personas: Rodolfo Gómez, Carlos Londoño, Allen Arias, Javier Támara, Eduardo Molina, entre otros. Mientras avanzaban los semestres en la universidad, también empezaba a descubrir otra realidad. Entrar a los medios de comunicación no era tan fácil como imaginaba. Como muchos estudiantes, enviaba hojas de vida, buscaba oportunidades, esperaba llamadas y muchas veces ni siquiera recibía una respuesta. Fue una lección difícil, pero también necesaria. En mayo de 1997 decidí tocar otra puerta, esta vez junto a mi amigo Gustavo González. Pedimos una cita con Carlos Omar Saldarriaga, director de Prisma 89.5. Llevábamos una propuesta que nos emocionaba muchísimo, un programa dedicado al Italo Disco y al High Energy. Era una propuesta arriesgada. No era precisamente la música comercial del momento,
pero nosotros estábamos convencidos de que había una audiencia esperando ese espacio. Carlos Omar escuchó la idea, le gustó, y luego vino la frase que quienes hemos trabajado en medios hemos escuchado muchas veces. La idea es buena, pero no hay presupuesto. Eso sí, nos ofreció una alternativa. Nos daba el espacio y nosotros podíamos conseguir nuestros propios patrocinadores. Aceptamos sin dudarlo porque lo importante era hacer radio. Así nació el vuelo del B52, los viernes de 8 a 10 de la noche. 2 horas dedicadas al Italo Disco y al High Energy. Al principio no fue sencillo conseguir anunciantes, pero poco a poco la audiencia comenzó a crecer y ocurrió algo maravilloso. Ya no éramos nosotros buscando patrocinadores, eran los patrocinadores quienes buscaban el programa. Cada viernes era una verdadera fiesta en la emisora de la Avenida Sexta en el edificio Alcázar. La cabina se llenaba de energía, llegaban llamadas, mensajes, saludos, y después vinieron las transformaciones y las transmisiones desde la calle. Los aniversarios en Alcalá Bar, en Grecia Club, y el programa siguió creciendo. Tiempo después se unió a nosotros Leonardo Escobar, más adelante también Carlos Humberto Ortiz en los últimos meses del programa. Y puedo decir sin exagerar que formamos un equipo extraordinario. Nos complementábamos muy bien, pero sobre todo disfrutábamos lo que hacíamos, y creo que eso se notaba al otro lado de la radio. Mientras tanto, seguía buscando oportunidades profesionales. Recuerdo que junto con Mariluz llevábamos hojas de vida a Caracol, RCN, Todelar, Radionet. Mientras tanto, seguía buscando esas oportunidades profesionales en ese momento para la práctica profesional del último semestre. Obviamente, todas las hojas de vida que enviábamos era con la ilusión de recibir una llamada. Hoy creo que me río un poco porque estoy casi seguro de que varias de esas hojas de vida nunca pasaron de la portería. Pero así era la realidad y seguramente sigue siendo para muchos jóvenes que sueñan con trabajar en los medios. Finalmente hice mi práctica profesional en Prisma y fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Llegaba todos los días a las 6 de la mañana, porque a esa hora comenzaba Nuevos Días, un magazine con noticias, música, entrevistas y actualidad. Además, escribía libretos, traducía información. Inclusive, trabajé un 24 de diciembre de 1998 de 8 p.m. a 6 de la mañana, porque cuando uno ama un oficio, los horarios dejan de ser un problema. En Prisma, tuve la fortuna de aprender de grandes profesionales, personas que dejaron huella en mi formación, y por eso siempre les estaré agradecido. Jaime Echeverry, Diego Pérez, Carlos Cortés, Don Francisco Santana, Carlos Omar, entre otros. El programa de los viernes permaneció al aire hasta diciembre de 1999, por diferencias con la dirección de la emisora, y decidí retirarme. No fue una decisión agradable, pero entendí que como en cualquier profesión, la radio también tiene luces y sombras. Encontré personas maravillosas y también conocí la envidia, los egos, las rivalidades. Es parte de la realidad del medio y creo que es importante decirlo, porque muchas veces quienes escuchan una emisora imaginan un ambiente perfecto y no siempre es así. Después llegaron nuevos proyectos, Flashback en la Mega, más adelante un programa en la Superestación 100.5. Regresé a Javeriana Estéreo junto a Mauricio Llanos. También tuve la oportunidad de ser monitor de radio en la universidad y años después enseñar radio a nuevos estudiantes en Instel. Curiosamente, esa experiencia terminaría acercándome a otra pasión que marcaría mi vida, la docencia. Hace poco, mientras conversaba con Gustavo González, recordábamos aquellos años. Incluso hablábamos de volver a hacer nuestro programa. Y en diciembre de 2025 decidí intentarlo una vez más. Preparé una propuesta, la envié a 5 emisoras. Esperé con la misma ilusión de aquel joven que llamaba para conocer Radioactiva. Solo una respondió. Y finalmente la respuesta fue: creemos que es complicado. Confieso que por un momento sentí la misma frustración de hace muchos años, pero esta vez también comprendí algo muy importante.
Ya no necesitaba que alguien me prestara un micrófono. Hoy ese micrófono es mío. Y entonces entendí por qué había decidido comenzar este podcast. Porque de alguna manera ARC desde el Rincón es mi regreso a la radio. No necesito una frecuencia de FM, no necesito una torre de transmisión, no necesito esperar la llamada de un director. Solo necesito una historia, un micrófono y personas como ustedes al otro lado dispuestas a escuchar. Tal vez por eso disfruto tanto hacer este podcast, porque me recuerda exactamente por qué me enamoré de la radio cuando era un niño. Si escuchaste radio en los años 80 o 90, me encantaría leer tus recuerdos. ¿Cuál era tu emisora favorita? ¿Qué locutor recuerdas? ¿También grababas canciones en cassettes? Cuéntamelo en los comentarios, será un gusto leerte. Gracias por acompañarme en este viaje, por una de las pasiones más importantes de mi vida. Yo soy Andrés Rincón y esto fue ARC desde el Rincón, porque por ahora este podcast es mi radio. Una vez más, gracias por acompañarme a recordar y a recorrer estos recuerdos. Si esta historia también despertó algo en ti, nos encontramos en el próximo episodio de ARC desde el Rincón. So be it.